Muy buenas tardes, mi nombre es María José Azalde y bueno, iniciamos con las noticias. Luego de casi 3 meses para llegar a un acuerdo entre el gobierno y las clínicas privadas en nuestro país, finalmente se dio, pero al parecer este convenio no sería del todo obligatorio para todas las clínicas. Los detalles en la nota. Tras el ultimátum que hizo el presidente Martín Vizcarra advirtiendo llegar a un consenso con las clínicas privadas, estas accedieron al acuerdo que establece una tarifa de 55.000 soles sin contar el IEGB por persona internada en sus instalaciones. Aparentemente este convenio abarcaría a todas las clínicas de nuestro país. Sin embargo, este acuerdo no sería del todo obligatorio, sino que cada clínica tendría que aceptar individualmente este acuerdo mediante un contrato, como así lo afirma el ministro de Salud. La Asociación de Clínicas Privadas del Perú estaba ayer negociando con el gobierno del Perú y lo estaba haciendo en el entendido de que representa a sus asociados. El país entero espera que cada una de ellas se comporte de acuerdo a lo que sus dirigentes se han comprometido con el gobierno del Perú. El verdadero acuerdo se va a transmitir a través de un contrato y ese contrato va a ser individualmente con cada clínica. Y perfecto, correcto. Ahora, para entender mejor de qué trata este convenio, porque claro, no todas las personas que tengan el virus pueden atenderse en las clínicas privadas, sino aquellos pacientes que estén en estado grave y que necesiten estar conectados a un ventilador mecánico. Son 12 las clínicas que ya firmaron el contrato, pero ¿cuáles son y qué servicios incluyen? Veamos. El ministro de Salud informó el total de 12 clínicas hasta el momento que ya aceptaron firmar el contrato para atender a los pacientes con COVID-19. Entre ellas está la Clínica Ricardo Palma, San Juan Bautista, la Clínica San Gabriel, Jesús del Norte, Angloamericana, San Felipe, San Pablo, la Clínica Internacional, la Clínica San Borja, San Pablo Huaraz, San Pablo Arequipa y la Clínica San Pablo Trujillo. El servicio que brindarán estas clínicas según el contrato consta de atender a los pacientes con coronavirus en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos que necesiten estar conectados a un ventilador mecánico. Para ello, necesitan ser derivados por un hospital público que no tenga la capacidad de atenderlo. El costo acordado en el contrato incluye todo servicio como placas, medicinas, exámenes, sin importar los días de hospitalización. El ministro de Salud, Víctor Zamora, espera que los contratos firmados con las clínicas sea el inicio para un trabajo en conjunto a favor de la población peruana. Y entre otras noticias, se aprobó el proyecto de ley para eliminar la inmunidad parlamentaria. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el predictamen en primera instancia para modificar el artículo 93 de la Constitución que elimina la inmunidad parlamentaria, con 17 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Proyecto que sin duda causó controversia, ya que implicaría que los procesos penales contra congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. También se aprobó el dictamen de reforma constitucional para impedir que postulen los sentenciados con penas mayores a 4 años, incluidos los delitos de corrupción. El parlamentario Daniel Urresti asegura ser el impulsador de esta iniciativa legislativa que fue aprobada luego de 3 sesiones de debates. De los 14 proyectos de ley que se presentaron para ver el tema de la eliminación de la impunidad parlamentaria, el que ha logrado calar, el que supe sustentar, el que supe reclamar fue el mío. Los que pretenden que todavía siga habiendo impunidad en el Congreso, que recurran al Congreso aquellos delincuentes que están perseguidos por la justicia para tener una inmunidad de 5 años, esos serán los únicos que voten en contra. Solo queda esperar que la reforma se debata en el Pleno del Congreso y obtenga los 87 votos que se necesita para ser aprobado. América y el Caribe superan a Europa en número de casos de coronavirus. América Latina y el Caribe, región donde la epidemia está más activa estas últimas semanas, pasa a ser la segunda zona del mundo con más casos detectados de la enfermedad, por delante de Europa, que suma 2,6 millones, y detrás de Estados Unidos y Canadá, que contabilizan 2,8 millones de casos.
En número de fallecidos, Europa sigue siendo en cambio la región del mundo más afectada, con casi 200.000 víctimas. Le siguen Estados Unidos y Canadá con 137.000 y América Latina y el Caribe con 121.000 fallecidos. En Estados Unidos, el país más golpeado por la epidemia, con más de 128.000 decesos, los contagios se aceleran. En las últimas 24 horas alcanzó un nuevo récord diario con más de 53.000 infecciones. El segundo país en América Latina en más casos es Brasil después de Perú, y ya tiene los hospitales al borde del colapso. Perú superó el jueves el trágico umbral de 10.000 muertes por el virus, un día después de iniciar un desconfinamiento gradual para reactivar su semiparalizada economía. El presidente de Estados Unidos estará esta mañana en el histórico Monte Rushmore, en Dakota del Sur, para festejar el Día de Independencia. El 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, es una fecha que todos los norteamericanos tienen marcado en el calendario y donde exhibe más que nunca su patriotismo. Sin embargo, la pandemia del coronavirus ha hecho que las celebraciones se hayan reducido al mínimo. Pero no para Donald Trump. Como preámbulo al evento del sábado en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos estará este viernes en primera fila en el histórico Monte Rushmore para disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales donde no habrá distanciamiento social ni será obligatorio el uso de mascarillas. Después de aquel evento que no tuvo la asistencia esperada, varios miembros del staff de campaña y agentes del servicio secreto quedaron infectados y debieron ser puestos en cuarentena. Pese a ello, la gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, ha señalado que el distanciamiento social no será obligatorio en Rushmore y entregará mascarillas a quienes quieran ponérselas. Luego de haber mantenido sus fronteras cerradas desde quincena de marzo, la Unión Europea decidió reabrirlas a partir del 1 de julio a 15 países. Entre los seleccionados no se encuentra el Perú, sin embargo, hay un país sudamericano que sí tiene la entrada habilitada. La Unión Europea abrió a partir del miércoles 1 de julio sus fronteras exteriores, cerradas desde mediados de marzo por la crisis del coronavirus, a 15 países considerados seguros, entre los que figura China de manera condicional. La elaboración del listado se prolongó durante las últimas semanas por discusiones entre sus Estados miembros y dejó fuera a más de 150 países, incluidos México, Cuba y casi todos los de Latinoamérica que, según la Organización Mundial de la Salud, es el nuevo epicentro mundial de la pandemia. En consecuencia, solo hay un país latinoamericano en la lista de viajeros permitidos. Uruguay es el único país con luz verde para poder ingresar a las tierras europeas. Sin embargo, el listado será revisado cada 2 semanas y podrá ser actualizado tras estrechas consultas con la Comisión Europea y las agencias y servicios europeos competentes y una completa evaluación, basada en los criterios a tener en cuenta. China, país en donde se originó el virus, no está en la lista principal de 14 países, pero la Unión Europea está dispuesta a colocarlo en esta lista si el gobierno chino corresponde y permite que los ciudadanos de la Unión Europea entren en sus fronteras. Y tras 107 días de aislamiento, hasta hoy la más extensa del planeta, el Perú levanta la cuarentena obligatoria y retoma con sus actividades, autorizando la circulación social interna y el transporte aéreo doméstico y terrestre. Perú ingresó el miércoles 1 de julio en la fase 3 de las 4 que el gobierno dispuso para ordenar la paulatina salida del confinamiento de 107 días en el marco de la pandemia de coronavirus. Así, el país abandona el aislamiento estricto en 18 de sus 25 regiones, aunque bajo estrictos protocolos y con restricciones para adultos mayores y menores de 14 años. Mientras que las 7 regiones en las que los contagios todavía están en ascenso, como Arequipa, Ancash, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios, seguirán oficialmente bajo cuarentena hasta el 31 de julio. Sin embargo, el gobierno aclaró que el levantamiento del confinamiento no supone todavía la apertura de las fronteras internacionales ni el fin de los toques de queda nocturnos, que serán desde las 22 horas a las 4 de la mañana todos los días de la semana. Además, se precisó que en todo el país se debe continuar acatando la medida de distanciamiento social no menor de 1 metro, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla, la protección a adultos mayores y a las personas en situación de riesgo. Vuelven los comerciantes públicos quienes son autorizados para vender en las calles y en esta nota nos presentan sus protocolos de bioseguridad.
comerciantes públicos fueron autorizados para poder expender sus productos en las calles bajo los protocolos de bioseguridad. ¿Cuáles son los protocolos? Salir con la mascarilla, guardar distancia, lavarse las manos cuantas veces sea, y si no hay agua tenemos los geles a la mano. La medida de seguridad es que tengamos el alcohol, que es importante para la desinfección, cuando nos entreguen el dinero y también cuando nosotros devolvamos el dinero. Además, cada puesto presentará una lámina protectora y dentro del establecimiento se encontrarán 2 personas para que de esta manera la persona que manipula el producto no esté en contacto con el dinero. Y por parte del alcalde Jorge Muñoz, informó sobre el retorno de los trabajadores. Mira, nosotros tenemos más de 2.000 puestos en toda la ciudad, y lo que va a hacerse es irse retirando cada uno de ellos. Gradualmente hay algunos que son los primeros que ya están, que son los que queríamos mostrar el día de hoy. Es un gran esfuerzo también de los emprendedores. Y para todos los conductores, la empresa concesionaria de las carreteras Panamericana Norte y Sur, Rutas de Lima, anunció que desde el 1 de julio reiniciará el cobro de peajes. Empresas concesionarias de las carreteras Panamericana Norte y Sur, Rutas de Lima, confirmaron el cobro de peajes desde el 1 de julio tras haberse suspendido el pasado 10 de mayo hasta el 30 de junio, tal como lo establece la ley número 31018. A través de un comunicado, la concesionaria garantizó el cumplimiento de los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud a fin de evitar posibles contagios del COVID-19 entre sus colaboradores y usuarios de las vías, tras el levantamiento de la cuarentena en la capital. Recordemos que desde el 21 de junio se reanudaron el cobro de peaje en la vía de evitamiento y la vía expresa línea amarilla desde las 9 de la mañana, aplicando estrictamente los protocolos sanitarios y requisitos normativos. Recordemos también que el precio se ha elevado a 5,50 soles en todas las modalidades: vehículos livianos particulares, livianos públicos y pesados. Y ante un posible rebrote de coronavirus, médicos de Tarapoto utilizan dióxido de cloro en sus pacientes. Adelante con la nota. La búsqueda de una cura contra el coronavirus está llevando a muchas personas a recurrir a distintas alternativas. El dióxido de cloro es, por ejemplo, una de las sustancias que se viene usando en la región de San Martín por algunos médicos como el doctor Ruperto Ruiz. Esta es la molécula milagrosa, como la he llamado yo, la molécula de Dios. Te permite oxigenarte, va liberando tus pulmones y le ayuda a tu cuerpo a recuperarse mucho más rápido. Para varios de sus colegas, sin embargo, el dióxido de cloro debería ser exclusivamente de uso industrial. Definitivamente no puede estar indicado un insumo que no es un producto médico, ¿no? Para uso humano. No se encuentra, y me imagino que no va a estar tampoco en los protocolos del Ministerio de Salud. Lo cierto es que este compuesto químico, parecido a la lejía, se usa para limpiar los equipos, aunque ahora estaría siendo recetado. Hoy día es el tercer día que estoy tomando y ya no volvió los síntomas. Duermo tranquilo. En medio del incremento de contagios y decesos por COVID-19 en la región de San Martín, además de la falta de oxígeno, cada vez más personas deciden ingerir la sustancia mezclada con agua. Hasta el momento, no existe ningún estudio científico que respalde el uso de dióxido de cloro para tratar la COVID-19. Según los especialistas, podría perjudicar gravemente su salud. Por otro lado, el presidente Martín Vizcarra da una pequeña declaración acerca de los días feriados 27, 28 y 29 de julio. En medio de una actividad protocolar, el presidente Martín Vizcarra dio una breve declaración. Solo el 28 de julio, día del aniversario patrio, va a considerarse como feriado. Nosotros en el mes de julio, 3 días que eran no laborables. 28 y 29 de julio, que son feriados. Y el día 27, que no es feriado, pero que se había declarado con un decreto no laborable. Vamos a emitir las normas correspondientes para que solamente el 28 de julio, el día patrio, el día de nuestra independencia, sea feriado. Ya el presidente ha precisado en medio de la supervisión de este recinto de hospitalización temporal, ha dicho específicamente que el día 27 y 29 de julio serán días laborables. No se realizará actividades como años anteriores para fiestas patrias, y solo se reducirá a una sola fecha, 28 de julio, feriado, 27 y 29 días laborables, ya que es momento de la reactivación económica. El presidente Donald Trump ha logrado un acuerdo para asegurar que los estadounidenses tengan acceso a la primera terapia autorizada para COVID-19. El Departamento de Salud de Estados Unidos se aseguró la compra de más de 500.000 tratamientos de Remdesivir de la farmacéutica Gilead Sciences para los hospitales estadounidenses hasta septiembre.
Es decir, el volumen adquirido supone el 100% de la producción de julio y el 90% de agosto y septiembre. En un comunicado, Alex Azar, secretario de Salud, dijo lo siguiente. El presidente Donald Trump ha logrado un increíble acuerdo para asegurar que los estadounidenses tengan acceso a la primera terapia autorizada para la COVID-19. Hasta donde sea posible, queremos garantizar que cualquier paciente estadounidense que lo necesite lo pueda obtener, afirmó Alex Azar. Se sabe que el fármaco se venderá a $390 el vial para los gobiernos de países desarrollados, lo que elevaría el precio del tratamiento más habitual a $2.340 por paciente y el de las terapias más largas a $4.290. Los rusos convalidaron por un 77,92% de los votos la revisión constitucional que autoriza a Vladimir Putin a permanecer potencialmente en el poder hasta el 2036, un resultado calificado de mentira por la oposición. Nuestro país, nuestra constitución, nuestra decisión, fue el eslogan del boletín informativo que explicaba la reforma constitucional a los votantes. Según el 100% de los sufragios, los votos contrarios a la reforma sumaron 21,27%, de acuerdo con las cifras oficiales de la Comisión Electoral. El principal opositor del Kremlin, Alexei Navalny, calificó esta votación de enorme mentira y llamó a sus partidarios a movilizarse para las próximas elecciones regionales en septiembre. En un comunicado, la directora de la Comisión Electoral Central, Ela Panfilova, defendió el proceso a través de la siguiente declaración. Durante todo el periodo de votación, no se encontraron violaciones graves que hubieran requerido procedimientos de la Comisión Electoral Central. Y llegamos hasta aquí con las últimas noticias. Nos vemos en el próximo programa. Muy buenas noches.